Arratsaldeon, Jon Andreok, eskerrik asko etortzeagatik, holako giroakin. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por venir con este tiempo infernal que tenemos. Cruzar el puente de Deusto, pero vale la pena porque tenemos aquí entre nosotros a Juanjo Mena, director de orquesta, a quien agradezco muy sinceramente que está aquí entre nosotros. Ayer estaba en Estados Unidos, ayer dirigiendo orquestas, y hoy está aquí para hablarnos en este ciclo del Fórum Deusto, Vivir para qué, con un tema que es vivir para la música cuando tu trabajo es tu pasión. Juanjo Mena es vitoriano, nació, como él dice en la biografía que aparece en la web, en una familia sin tradición musical, pero eso ha hecho que tanto él como su hermano se dedican a la música. Su hermano Carlos es uno de los contratenores más afamados en el mundo. Y una hermana también tuviste que empezó con música, sí. Pero luego se dedicó a la química cuántica. Pero también tocó el fagot y el piano. Y Juanjo pues se ha dedicado a la dirección de orquesta. Se formó con Carmelo Bernaola, en primer lugar. Inició allí su formación en la Escuela Superior de Música de Vitoria. Y con él estudió armonía, composición, instrumentación, y yo sé que guarda un gran recuerdo de Carmelo. Después estudió en Madrid, en el Real Conservatorio de Música, dirección de orquesta con Enrique García Asensio, obteniendo las máximas calificaciones y el premio de honor. Y las instituciones vascas, al fin, le dieron una beca Guridi Bernaola, lo que le permitió trasladarse a Múnich para asistir allí a las clases de música del maestro Sergio Celibidache. Y con él pues siguió varios cursos, y yo creo que nos contarás algo de Celibidache. O sea, al menos yo, si no lo cuentas, te lo voy a preguntar yo después, ¿no? Tuve ocasión de conversar con él y con Celibidache, con Bernaola, Alfonso Aijón, y el año 93 comienza su trayectoria con lo que después será durante muchos años su orquesta, durante 8 o 9 años, la Bilbao Orquesta Sinfónica La Voz, la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Dirige desde el 93 bastantes orquestas de España, hasta de Valencia, en San Sebastián, la Sinfónica de Barcelona-Cataluña, y el año 97 el gobierno vasco le encarga la responsabilidad de la joven orquesta de Euskadi, Euskal Herria. Y bueno, ahí es el que en primer lugar pone en marcha esta orquesta, y de ahí simultánea como director asociado a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y junto a los maestros Gilbert Varga y Mario Benzago trabaja en la mejora de la calidad artística de la Nobel Orquesta de Euskadi, ¿no? Y en el 99 es cuando sucede a Teo Alcántara como director de la Orquesta Sinfónica de Bilbao hasta pues este año pasado, que de pronto dice que, me decía hace un momento que ha recibido varias ofertas para ser director titular de varias orquestas americanas y europeas, pero que ha decidido durante 3 años ser profesor de director invitado, lo cual le obliga pues 30 semanas al año moverse de un sitio para otro, pero al menos no tener toda esa carga de organización y tal, y dedicarse a hacer música y a ver y tal. La lista de orquestas que ha dirigido es enorme, ocupa 12 líneas muy largas, pero ha dirigido cantidad de orquestas tanto en Europa como en América. Viene de Baltimore, me parece que me has dicho que venías, allí ha dirigido
la orquesta de Baltimore, dirigí la orquesta de Kansas. En España he dirigido muchas veces por invitación de Friedrich de Burgos, la Orquesta Nacional de España. Ha dirigido varias orquestas italianas, la Sinfónica de Madrid, la Orquesta de Valencia. En este momento él es el principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bergen y también primo directore ospite, invitado también, del Teatro Carlo Felice de Génova. Además de eso, ha dirigido muchas óperas. Yo recuerdo en San Sebastián, la quincena musical, el holandés Orrante dirigió la versión concierto. Yo recuerdo haberle oído aquí en Bilbao una octava de Bruckner magnífica, aunque él es muy crítico con esa octava, pero yo recuerdo perfectamente bien haberle oído y varias cosas más, ¿no? Sería muy largo para contar. Es premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, pero no puedo no contar que ha grabado bastantes cosas y sobre todo hay una cosa que es muy importante. Él ha completado para la casa de discos Naxos International, que es en este momento la casa de discos clásicos que más vende. En este momento, hace mucho tiempo que ha suplantado a la Decca y a la EMI, ha grabado pero gran parte de la música vasca para esta orquesta, y hay que decir que gran parte de la música vasca es conocida en este momento en el mundo entero gracias a las grabaciones de Juanjo Mena. Otra cosa muy importante es que además de Bruckner y de Wagner y de Brahms y de Beethoven, es la música contemporánea. Él es un hombre que ha sabido abrirse mucho a la música contemporánea, y aquí concretamente en Bilbao, yo creo que fuiste tú el que dirigió aquí esta ópera de Schoenberg, ¿no? Cuyo nombre yo no me lo sé de memoria. Erwartung. Y bueno, pues no voy a decir más porque ya he hablado demasiado, pero es que hay veces que a uno le agrada particularmente recibir a alguien a quien aprecia mucho, y por eso me he alargado un poquito más que de lo habitual. Muchas gracias, Juanjo, cuando quieras. Un placer. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí, por compartir unos minutos conmigo. A Javier por invitarme. Creo que en la mesa nos está uniendo el amor por Bruckner y el amor por el maestro y por la buena música, y en ese sentido me encuentro muy a gusto aquí con ustedes. No soy muy habitual de conferencias, pero este último año da otra, ¿no?, que era muy extraña, que no va a ser tan entrañable como esta, yo creo. Era para el IVAP, ¿no?, sobre gestión de grupos humanos y cosas de esas, que realmente sufrí mucho. Me intenté poner a escribir muchas cosas porque pensé que no tendría nada que decir, y me tuvieron que parar a la hora y 10 minutos porque decían que a ver dónde andaba, ¿no? Espero que hoy no les haga a ustedes sufrir mucho De hecho, he preparado bastante poco esta conferencia, porque creo que esta conferencia tenía una temática muy directa, como es vivir, ¿no? Y para hablar de vivir para la música, o vivir para qué, en mi caso para la música, de hablar de mi profesión, y como está también refigurado en la temática de la conferencia, tu profesión, tu pasión. Quizás me tenía que solamente poner aquí delante de ustedes, desnudarme delante de ustedes y decirles todo lo que he vivido en este tiempo, e intentar hacerles a ustedes beneficiarios también de todas esas experiencias, ¿no? Creo que lo más importante en lo que les puedo decir, y que van a intentar, creo que podrán entender en los próximos minutos, es que soy afortunado de poder decir que estoy viviendo y que intento exprimir cada minuto de mi existencia por la música, y también la música me lleva a otras vivencias, a otras experiencias, y que es la razón de que esté ustedes aquí con ustedes. Espero que les pueda servir, que les pueda hacer vivir algo más, que les pueda hacer compartir algo más conmigo, ¿no? Difícil organizarme para poder hablar de cómo se vive y por qué se vive para la música, ¿no? Pero aunque Javier ya ha explicado algunas cosas, voy a dar unas pinceladas sobre, creo que la trayectoria vital es cuando uno nace, ¿no?, o cuando uno comienza, ¿no? Y voy a hacer un brevísimo recorrido, que él ya ha hablado muchas cosas sobre esta vida, ¿no?, sobre mi vida hasta este momento, ¿no? Cualquiera de ustedes puede haber sido yo mismo, ¿eh?
y cualquiera de los que van a nacer ahora pueden ser yo mismo, y cualquiera podemos intercambiar nuestras personalidades. Y en el caso de la música exactamente igual, no sirve eso de que yo no tengo oído, probablemente haya sido no una correcta educación desde el principio, ¿no? Y en ese sentido soy afortunado, pues bueno, de que sin tener una familia con antecedentes musicales, como bien ha comentado él, nosotros vivíamos en Zaramaga, ¿no? Un barrio pues muy simple, Zaramaga, barrio de las basuras de Vitoria, se puede decir, ¿no? No es que aquello sea el barrio de las basuras, ¿no? Pero era un barrio muy simple, en una situación, una convivencia familiar muy normal, como yo creo que era la de casi todos en aquella época del final del franquismo y comienzo de la democracia. Pero creo que lo primero que puedo admitir de todas estas cuestiones es que cuando hablo de una familia sin antecedentes musicales con respecto a mis padres, no es algo peyorativo con respecto a mis padres, ¿no? Sino que es algo que a mí todavía me llena de más júbilo el que ellos fueran capaces de que yo llegue a donde he llegado, ¿no? Porque considero que la educación es algo fundamental para que uno pueda decir que está aquí, ¿no? O que estoy aquí, ¿no? Y es para ellos mi primera loa en el sentido a veces me pregunto, con cosas muy simples, ¿no? O con el resto de mis hermanos, lo mismo, ¿no? Teniendo un colegio enfrente, en la misma, atravesando la calle Fermín Lasso, en el Colegio Reyes Católicos, famoso por la iglesia del 3 de marzo, de los famosos atentados del 3 de marzo, los asesinatos del 3 de marzo, que tuve que vivir en propia carne. El Colegio Reyes Católicos era el más lógico para llevar a un hijo, ¿no? Los padres, ¿no? Cruzar la carretera y dejar, ¿no? Pues no sé, no lo sé, todavía les pregunto y no sé por qué lo hicieron. Me llevaron 3 manzanas más lejos al Colegio Samaniego simplemente para poder intentar tener una formación que ellos creían que iba a ser algo más completa a muchos niveles, que era un colegio mucho más abierto, mucho más creativo. Bueno, esta primera intención solamente condiciona ya mi presencia con ustedes aquí, ¿no? Después, pues, ¿qué ocurre? Debo agradecer que en aquel colegio, pues en efecto, surgieron las cosas y con 7 años un señor llamado Anchón Lete, al que le estaré eternamente agradecido de por vida, a pesar de que es una persona muy compleja y muy difícil, yo todavía le seguiré amando. Esa persona cogió una flautita y me dio una notita, fu, 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 y yo respondí, fu, 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 y hizo fu, 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 y hice fu, fu, fu. Y entonces me dijo, chaval, muy bien, ¿quieres cantar en el coro? Y yo dije, pues bien, ¿no? Ya les voy a preguntar a mis padres. Esa es la razón de que yo esté con ustedes aquí, ustedes hablando hoy. Igual podría haber estado de otra manera, pero hablando de otras cosas no tan maravillosas como de la música, ¿no? Así que se puede decir que son cosas del azar que van a estar muy presentes durante toda mi trayectoria, durante toda mi vida, que me han hecho llegar a poder disfrutar de momentos increíbles, ¿no? En cualquier caso, la continuidad después de todos estos proyectos, ¿no?, que pueden ser que sean muy del azar, sin duda hace falta unos padres detrás que estén soportando, que estén ayudando, que estén empujando, ¿no? Y claro, si el niño va a la escolanía, pues un padre puede decir, ya está en la escolanía. No. Mis padres dijeron, bueno, si va a la escolanía, estaría bien que hiciera algo de solfeo, ¿no?, para que funcione mejor en la escolanía. Y entonces me llevaron al conservatorio, ¿no? Pues no sé si lo hubieran hecho todos los padres o si lo hacen todos, no lo sé. Yo diría a todos que lo hagan. Y aquí hay muchos que veo, padres, amigos, que sé que lo han hecho, ¿no? Y allá empecé entonces una razón de mi existencia. Empecé a vivir cosas, había que subir, no sé si ustedes conocen Vitoria, pues de la zona de Zaramaga, un poquito más en la llanura, había que subir hasta arriba, había que subir al conservatorio, o sea, era como una especie de carga, ¿no? Encima había muchas zonas de gitanos en aquella época, era muy peligroso. Yo recuerdo grandes peleas, grandes vivencias de aquellas épocas corriendo para escapar de los gitanos. O sea, cosas que uno puede decir son negativas para una posible trayectoria y sin embargo lo han sido totalmente positivas, ¿no? No piensen que yo era un alumno estelar, serio, formado, muy calladito y muy buen chico. Me tuvieron que echar 3 años del conservatorio, me echaron 3 años. Y 3 años tuve que volver al día siguiente con mi madre para que me dejaran continuar, ¿no? Pues porque había tirado un globo de agua, porque estaba leyendo una revista cuando tenía, en fin, y la profesora, como decía, Mena, yo enseguida, como casi me sabía de memoria la canción que se estaba solfeando, entraba, pues ella se rebelaba contra mí. Bueno, no les va a costar mucho de estas historias, pero bueno, no era para nada el típico pipiolo que hacía todo y estudiaba muy bien y cantaba, simplemente estaba pasando por allá y disfrutando de lo que allá se me daba, ¿no? Yo creo que el señor que me llevó a la escolanía de Samaniego hizo que yo allá tuviese ya mis primeros destellos de una personalidad que quizás se fue formando y sin quizás saberlo desde allá, ¿no?
yo comencé a cantar, pues como era el que sabía solfeo, ¿no? Porque mis padres me habían llevado al solfeo, porque sabía algo más de solfeo que el resto de la escolanía, pues me colocaron en la tercera voz, y yo hacía las 2 segundas voces, las terceras voces. También mis padres dijeron, bueno, pues que empiece a hacer algo de chistu en el barrio para que él pueda disfrutar en el folclore, en la calle, y ahí empecé a hacer chistu, ¿no? Y a dar pasacalles, ¿no? Joder, para mí era maravilloso, ¿no? Dice, joder, ahora plantea cualquier chaval de ahora pasacalles los domingos por la mañana, ¿no? O venido de aquí, ¿no? Son cosas que estoy contento de haber vivido aquella época, ¿no? En la que todo estaba por hacer, en la que todo estaba por crecer, en la que todo estaba en bambalinas para poder ir hacia adelante, ¿no? Hablo de la personalidad de mis padres también porque, no sé, ahora lo pienso, ¿eh? Mi madre es estellica, de Estella, no sé si conocen ustedes a las navarricas de Estella, pues si estaría aquí mi madre se pondría a hablar ahora mismo allá, a contarles a todos lo que sea. El otro día no sé dónde estábamos, que vino a verme. Ah, en Madrid. Sí, llegó allá, ya se había presentado, ya cuando llegó todo el mundo a saludarme al camerino, ella ya se había presentado a todos los que estaban por allá, a Paloma así, a los compositores. Yo soy la madre. Es una personalidad, una manera de actuar, una manera hacia adelante, una manera de buscar la palabra, de conversar, de estar. Creo, y aunque parezca una tontería, que es fundamental en mi manera de ser, pero yo no soy así como ella, creo. Sin embargo, tengo también una mezcla de mi padre, en una persona muy analítica, muy severa, muy estricta, en el sentido de tener todo organizado, muy controlado, ¿no? Que creo que también es un aspecto fundamental en un director, ¿no? Creo que son 2 cosas. Así que soy afortunado de haber venido de los padres de los que vengo, ¿no? En el colegio, que bueno, pues aquello iba más o menos. He tenido la suerte también de tener una hermana 1 año mayor que yo, que es realmente un cerebrito. Es muy duro ser hermano segundo, bueno, el mediano encima, hay otro debajo, ¿no? Y el mediano, la oveja negra se puede decir, cuando tu hermana superior es la persona que saca sobresalientes desde sexto de EGB, ¿no? Matrículas de honor desde séptimo en todas las asignaturas, ¿no? Y que vas al instituto y te encuentras a los profesores que esperan, ¿no? Y la primera era, ¿no serás hermana de Elena Mena, no? Y digo, sí. Y ahora mi respuesta, pero no estudio como ella, era mi única cosa que yo decía, ¿no? O sea, yo adoptaba ya incluso una postura que en aquella época, como joven y como muchos jóvenes, sería de defensa, ¿no? Ante una persona que era capaz, pues eso, de sacar matrículas de honor en todo, pues yo, ¿qué podía hacer yo? ¿Sacar más matrículas de honor? No había más, ¿no? Pues solamente podía sacar menos, ¿no? Entonces siempre ha tenido una actitud un poquito más de ver qué pasaba, ¿no? De ver cómo van las cosas, pues que andamos un poco justos, pues nada, apretábamos un poquito el cañón, que no, pues nos quedábamos un poquito, ¿no? O sea que tampoco un alumno ejemplar, se puede decir, ¿no? Sí que debo decir que también, no sé si producto de qué cosas, recuerdo una profesora de 4º de EGB que me llamaba inspector de aduanas. Eso fue lo que le dijo a mi madre, su hijo es un inspector de aduanas. Les puedo decir, no saben lo agradecido que estoy de esa definición. Porque una de las partes fundamentales de mi trabajo ahora es inspector de aduanas. Yo me pongo allá delante de los 100 personas que tengo allá y al primero que se mueve, ¡pum! Y si se está moviendo esto por aquí, ¡pam! ¿Me entienden? O sea, una capacidad de estar en un grupo y estar totalmente distribuido entre el espacio, ¿no? Y bueno, mi mujer lo sufre bastante esto, ¿no? Porque vamos a los sitios y estoy, pues eso, lo primero es un repaso de todo lo que hay, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? En cualquier caso, estoy muy agradecido de todo eso, ¿no? También tuve la suerte de que el Anchón Lete, aquel señor que me llevó al coro y todo eso, pues me empezara como era el que más sabía solfeo y el que tocaba el chistu solo. Claro, como tocaba el chistu solo, pues me puse a acompañar a la escolanía, ¿no? Yo tocaba el chistu y ellos cantaban. Ese que toca el chistu es el que se va del grupo, el que toca el chistu, ¿no? De tal manera que ya en el escenario tomas otra personalidad, ¿no? Otra presencia, ¿no? No sé, son muchas cosas que les cuento así ahora que les puede parecer muchas tonterías y de las que no me tengo que entretener en exceso, que creo que van condicionando una personalidad, una manera de vivenciar las cosas, una manera de vivenciar, de estar reaccionando ante el hecho de las relaciones entre las personas. Para mí salir a cantar solo la voz en los villancicos de Navidad o salir allá a tocar el chistu con la flauta o esas cosas, ¿no? Ahora que han dicho la flauta, me acuerdo en las fiestas de mi pueblo, ¿no? De Navarra. Mi madre me mandaba a Navarra, ¿no? A donde mis tíos, a Torres del Río. Hay un sepulcro románico precioso allá. Y yo iba allá en los veranos con mi tío, cuidado, a sacar patatas.
¿saben? Sacar patatas, no lo de coger patatas, eso es una... No, clean, clean, ustedes lo conocerán muchos de ustedes mejor que yo también. Sacar patatas, meterlas al esto, llevarlas al remolque, o sea, todo un proceso para después comer, echar un poquito de la siesta y con los amigos irme a las fiestas de los pueblos de por allá, ¿no? Ir a correr vaquillas, a los arcos, ¿no? A que le llamaran a mi madre, le ha cogido la vaquilla a tu hijo, pero ¿cómo le dejas? Todas estas cosas me sucedieron a mí en aquella época. Y también a mostrar allá, pues eso, por las noches a bailar. Les voy a decir que hemos tenido en Baltimore este día, hacía un programa Beethoven, Schumann, dirán, pero este tío, ustedes ya me conocen muchos, ¿verdad? ¿Cómo puede estar bailando? ¿No? A mí vienen muchos americanos a la cash party, donde se centran los donors, los que dan donativos. Los que dan donativos a la orquesta, pero estamos hablando de un donativo de $500,000, esos tienen la opción de al final de esto tener una cash party que conocen al director y al solista. ¿Entienden? Te están por sus contratos, o sea, dan $500,000, pues bueno, ustedes pueden hacer esto. Y allá muchos venían, me encanta usted cómo se mueve, usted cómo baila en el escenario, cómo hace no sé qué. Y yo me acordaba lo de bailar, ¿no? Y digo, de bailar, ¿y usted ha bailado mucho? Y digo, pues yo bailar, pues en Navarra. ¿Yo dónde bailaba? Yo bailaba allá, bueno, me tiraba a los bailes, yo he hecho pasodobles, les puedo con usted, cualquiera de ustedes les puedo volver locas ahora mismo aquí, ¿no? Y en aquellas historias había también concursos y no sé qué, y yo recuerdo que era por la flauta, por lo que les iba a hablar, ¿verdad? La flauta, ¿no? Lo de tocar la flauta, ¿no? Yo tocaba la flauta, ¿no? Pero yo tocaba 2 flautas, a dúo. Y no era eso, sino que ya esto es lo que mi mujer ya quiere que no les enseñe a mis hijos, es que tocaba una flauta con la nariz. Era el proceso, ¿no? Y decía, miren, la flauta se puede tocar así. Después decía, la flauta se puede tocar así. Tocaba con una mano en una nariz, después sacaba 2 flautas en la boca, ahora 2 en la nariz, en fin. Cosas de estas que uno, pues, ha quitado el miedo a estar en público, a estar delante de un grupo de personas, ¿no? Y todavía hay muchos directores que ustedes podrán ver hoy que quizás por no haber tenido las vivencias que yo he tenido, estas tonterías que les estoy contando, pues sean unos directores que en muchos casos no funcionen por su personalidad, con lo que han vivido o lo que han tenido, ¿no? Yo soy afortunado de haber sido, por una parte, tan sencillo y tan simple y haber tenido estas vivencias tan fantásticas. Por último, solamente decirles, pues, las vivencias con la banda municipal, con 13 años en la banda municipal de Vitoria. ¿Saben ustedes los trajes de la banda municipal? ¿Conocen ustedes? Horrendos, ¿eh? Aquellos con la chapelita negra, ¿no? La gorra esa de plato, ¿no? Y allá iba yo, con 13 años, pumbo, ¿sabe? A tocar con la banda municipal. Cosas que uno dice, bueno, ¿qué he aprendido ya? Pues aprendí a la convivencia en grupo, a saber cómo se hablan los músicos entre ellos, a saber de cuál es toda esta simbología que tienen los músicos entre ellos, la manera de entender el hecho musical, de tocar, la manera de empezar a ver a buenos directores. Son cosas que yo tengo en cuenta como algo muy importante. Espero no estar cansándoles de momento a ustedes. Sin embargo, todo esto creo que da un paso posterior, ¿no? Ya se acaba esta etapa, se puede decir, más infantil, y uno comienza a hacer ya un poquito mayor, a tener ya una serie de desarrollos lógicos a todo esto. Fue aquel coro de música contemporánea fantástico que yo tuve en su momento, el Cluster Cámara, ¿no? Para intentar romper barreras, que hacíamos locuras, hacíamos cosas, pero de nuevo busqué tener una identidad, y este coro me la dio, este señor hace algo especial, ¿no? Y eso se busca, eso se trabaja. Mucho de lo que voy a hablar con ustedes hoy, solamente puedo decir que soy un afortunado, pero soy un afortunado porque tampoco he tenido ningún tipo de miedo a coger ningún tren de los que ha pasado. Y si había algo que se podía hacer, yo lo he intentado hacer. Y he cogido trenes a gran velocidad que he podido matarme, pero no me he matado. Me han llevado a puertos que me han llevado a otros puertos mucho más adelante, ¿no? Uno de estos es también quizás este coro que me hizo tener una presencia a nivel, yo creo que es por lo primero que se me conoce en el País Vasco, o por lo que mucha gente me empezó a tener en cuenta, ¿no? Y después tuve la gran suerte, y esto lo voy a decir, de vivir en Vitoria. Queridos bilbaínos míos, que os quiero tanto, ¿no? Pero la suerte de vivir en Vitoria, y Donostiarras, perdón, digo también, la suerte de vivir en Vitoria porque en Vitoria no había nada, se puede decir, ¿saben? No teníamos una actividad musical importante, no la tenemos todavía ahora, que es algo que mucho más me entristece, ¿no? Y entonces pues yo era una cosita rara, ¿no? Es decir, igual hubiese estado en Bilbao no hubiese salido adelante, ¿no? Porque había otro tipo de gente, mucha más gente que dirigía, y allá solamente estaba yo, no sé cómo decir. Y claro, como era yo el único que estaba allá en el conservatorio, pues empecé a dirigir pues, el grupo instrumental, como dirigía coro y conocía instrumentos y tal, pues el grupo instrumental de música contemporánea, que tantas puertas me abrió en su momento, ¿no? Tanto aquí en Vizcaya, con grandes amigos que están hoy aquí presentes, como Koldo
Narváizar o en Quincena Musical con José Antonio Echenique, al que tendré siempre estar en débito con todos ellos, ¿no? Pero lo más importante de todo, que es por lo que estoy aquí hoy, es vivir, ¿verdad? Es el vivir ¿para qué? Vivir para conocer a Carmelo Bernaola, ¿no? Vivir para conocer a la vida pura, en esencia, ¿no? Y tuve la suerte, pues, de tener, pues, más suerte todavía de que el alcalde, Dios mío, la suerte que es tener un gran alcalde. Y no voy a decir nada más que esto, porque si no ya nadie me va a entender bien, van a pensar que estoy diciendo cosas malas y tal. No, deben tener un gran alcalde como José Ángel Cuerda, no sé si ustedes lo habrán conocido. Estamos hablando de agua, o sea, del vino más rico y el agua más pobre, cuando he tenido que estar con algunos otros alcaldes y algunos otros importantes políticos en puestos de altísima gestión, ¿no? Estamos hablando de una persona que precisamente, pues uno de los conciertos de Quincena con mi coro de música contemporánea allá en 15 de agosto, en la sala del Salón de Actos del Ayuntamiento, calor sofocante aquello, todo. Y allá en una esquinita, tal como hoy aquí, ¿no? Todo el público allá, todo el mundo. Y allá en una esquinita estaba allá el José Ángel Cuerda, allá estaba escondido el tío, escuchando el concierto. No había dicho nadie nada, se había venido allá solamente, no había dicho soy el alcalde, quiero estar en primero. No, nadie estaba allá. Pero bueno, hablaba de José Ángel Cuerda por muchas cosas que me podría estar otra conferencia entera, pero lo que estoy hablando de personas, estoy hablando de vida, estoy hablando de gente que busca continuamente algo, que busca dar por encima de todo y que busca, en esa actitud de dar, uno siempre puede encontrar y siempre puede recibir. Y en ese caso, José Ángel Cuerda tuvo la suerte de tener la gran idea de traer a Carmelo Bernaola, director del conservatorio. Y allá estaba yo, con Carmelo, allá estaba yo. Perfecto, Carmelo llega, 13 años yo. Examen de quinto de solfeo. No sé si les he contado esta historia alguna vez. Javier, ¿me estoy yendo mucho del tema? ¿O? No, estás en el tema perfectamente centrado. Entonces, ¿verdad que sí? También da una buena muestra de la personalidad. 13 años, estábamos todos ahí en una sala, ¿no? Para el examen de quinto de solfeo y canto coral. Y de repente entra la profesora Juli Zelaya, a la que quiero enormemente, tiene un gran hijo violinista en la Orquesta Euskadi, Óscar Zelaya, fantástico violinista. Pues esta señora que nos daba solfeo dice, ¡que viene Bernaola! ¡Que viene Bernaola al tribunal! Y todos allá. ¿Qué Bernaola? Estudiar teoría. Todos, ¿teoría? Justo estaba hablando 5 minutos antes del examen. ¿Teoría? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estudiar teoría si no habíamos estudiado nada de teoría? O si lo había dicho, pues no sé, ¿saben? O sea, ni idea, ¿no? De teoría, ¿no? Y allá estábamos todos, pues teoría. Alguien tiene los apuntes de teoría. Era una situación como rocambolesca, ¿no? Y había llegado ya Carmelo y claro, la profesora estaba temblando, ¿no? Y quizás ahí también, no sé, pues todas estas vivencias previas allá se transformaron en el conocimiento de Carmelo, ¿no? Casi me emociono ahora al hablar de aquel momento, ¿no? Porque yo lo único que sé es que me tocaba entrar y salía un amigo que todavía conozco, que me dice, le digo, ¿qué ha preguntado? No sé qué del clasicismo, me dice. Y yo digo, ¿clasicismo? Pues nada, para adentro, ¿no? Y allá entré y empecé a cantar, ¿no? Y Carmelo pues me miraba y tal, y... Bien, chaval, ahora dime. ¿Qué es la tonalidad? Esta pregunta que les hago a ustedes, ¿qué es la tonalidad? Pues se puede recitar lo que la teoría dice que es terrible, para aprendérselo de memoria, terrible, ¿saben? Y claro, tonalidad. Y yo dije, tonalidad, ni idea. Les digo, se lo estaba exponiendo así de claro, porque fue así. Y me dice, tú imagínate el cosmos. Claro, hace falta tener al otro lado una persona que cuando te pregunta eso no es el típico severo que dice la tonalidad es tal. No, estaba al otro lado uno que dice, tú imagínate el cosmos. En el cosmos, ¿qué sería la tonalidad? ¿Qué sería el centro del cosmos? Y yo dije, pues el sol. Bravo, chaval, claro, el sol. ¿Y qué estaría en interacción? Entonces, pam, aquí me empezaba a marchar, ¿no? Dije, joder, esto parece que va bien, ¿no? Y en aquel momento, pues después otra pregunta, que no sé cómo salir del paso también, y la tercera me dice, chaval, y ahora ya, para cerrar este fantástico examen, había cantado bien, creo, porque había estado en una escolanía, claro, sería por eso. Y entonces me dice, ¿cuándo surgió el gran tema melódico? Me cago en 10. Eso no figura en ninguna teoría de ningún sitio, ¿saben? Ni lo del cosmos, ni nada de eso, ¿no? Y yo lo único que dije, ¿qué hubieran dicho ustedes? ¿En qué época surgió el tema melódico? ¿Qué es lo único que había oído yo un segundo antes de entrar a la conferencia, al examen? En el clasicismo. Que era lo que me había dicho mi amigo, ¿no?
¡bravo, chaval!, gritó al otro lado, ¿no? Yo dije, joder, pues cojonudo, estamos bien, esto parece que va muy bien. Así fue mi flechazo con Carmelo, ¿no? Es decir, primero él me apabulló con su personalidad y con su manera de plantear las cosas, y al otro lado yo pues tuve, pues eso, no sé, son cosas que les diré, son importantísimas en mi profesión ahora mismo, el saber reaccionar a las cosas que ocurren, ¿no? El tener mecanismos que no sé ni de dónde han sido vividos, no han sido ni siquiera, a nadie me ha enseñado, muchas cosas de las que he hecho en dirección ahora no las he enseñado, las he ido viviendo, han ido apareciendo, no están en los libros, no se aprende en el conservatorio, ni por muy superior que sea, y esté en Donosti. Que no debía haber estado, pero en fin. Solo esto para dejar ahí un poquito a mis amigos. Sí, invito yo. Ya lo sé, Javier. Es por otra. Bueno, coro con amor, siempre todo lo que digo es con amor. Bueno, lo que quiero decir, Carmelo Bernaola, y para mí cualquiera que pueda entender mi trayectoria puede pensar que tiene una figura fundamental que es él. Pero no solamente en lo que todo el mundo sabe de él, en su calidad como compositor, en su rigor, disciplina, en sus conocimientos de música, sino más que todo, que es por lo que quiero hablar, ahora estaba hablando de él tanto, por lo que aquí pone, ¿no? Vivir para qué, vivir para conocer a Carmelo, para saber lo que es vivir, ¿no? Y entonces yo me pegué a aquel señor pues se quedó conmigo, ¿no? Y me puse a tocar con él cuando él dirigía. Mis primeras experiencias de alta música dirigiendo son con él, tocando el clarinete, descubriendo cosas que él decía. Mis vivencias con él son inmensas. Mi gran amigo Koldo, que está aquí presente, también las conoce y son como para desternillarse en muchos casos, pero en otros casos son llenas de vida, no había horas. En aquella época, es una época perfecta para mí. Aquí es cuando yo empecé a entender lo que se ha planteado en el tema de la conferencia, ¿no? Cuando tu trabajo es tu pasión. Yo estaba ya entrando en pasión, se puede decir, porque aquello era enormemente enriquecedor a nivel vital, ¿no? No había horas, podías llegar a clase como podías llegar. Yo llegaba siempre tarde porque estaba a última hora haciendo la composición de madrugada, porque había estado ensayando con la banda, con la orquesta, con todo. Nunca tenía tiempo para escribir si no era de madrugada, y cuando llegaban las 10 no había acabado, y cuando llegaba ya con él me decía, enséñame tus miserias, me decía, ¿no? Eso era lo que me decía Carmelo, ¿no? Y allá fui yo con mis miserias. Se acababa a las 2:30 o las 3 la clase, se iba la gente ya porque tenía que irse a otras cosas, vamos a comer, venga, y hablábamos de música, y hablábamos de experiencias, hablábamos de tantas cosas. Comíamos chocolate con pan yendo a Madrid cuando estaba en dieta, y su mujer recuerda que el viaje fantástico, vamos, chaval, a Madrid, y lo primero que hizo es parar allá antes de salir en la Plaza de la Constitución, coger 2 barras de pan bien grandes y 4 tabletas de chocolate. Eran las 11 de la mañana, 10 de la mañana, y pum, a Madrid con el taxista, ¿cómo se llamaba aquel taxista? Los papeles, no sé cómo le llamaban, papeles, no sé cómo le llamaban, no recuerdo. Bien, entonces él paró en medio de Aranda, cuando llegamos a Aranda, dice, venga, chaval, a comer, pam. Media barra de pan y una tableta de chocolate. Y pim, pam, rico, venga, pam. Ya sabéis cómo era Carmelo, ¿no? Pim, pam, allá en el coche. Llegamos a Madrid, que es el asunto que lo quiero contar. Y allá, pues, llegamos a su casa, y su mujer, que era encantadora, algo maravilloso, Mari Carmen, es algo maravilloso. Tenemos pochitas con un cocido muy rico, y no sé qué, y una sopita, y bueno, Carmelo, ya sabes, la sopita, el filetito, tú estás a dieta, y yo, claro, al otro lado yo no podía sino morirme de risa con Carmelo, ¿no? Y él, como un niño, cuando se iba su mujer, quitaba y sacaba una alubia del esto y se la comía, ¿no? Son cosas que a uno, no sé cómo decirles, marcan la personalidad, o hace vivir cosas. Estoy hablando pequeñas cosas, podríamos hablar de muchísimas más, ¿no? En cualquier caso, él, como nos llevábamos tan bien y como aquello funcionaba tan bien y teníamos una cierta sincronía a nivel de música contemporánea, estrenábamos las obras que componíamos con él, ¿no? Hay algo que aprendí con él también, que creo que es fundamental, y me van a permitir que se lo comente también. Recuerdo que yo estaba haciendo contrapunto con Juan Cordero, aquí, que todos ustedes conocerán, grandísimo contrapuntista, grandísimo señor. Y Juan Cordero, que era, pues eso, una persona muy rigurosa, muy contrario en muchas cosas a Carmelo, ¿no? Pero que también me dio ese rigor que yo necesitaba en la composición, ¿no? Y claro, para hacer composición tenías que tener hecho fuga. Pero yo quería estar con Carmelo en sus clases de composición, ¿no? Entonces yo llamaba a la puerta, le digo, que estoy haciendo fuga en particular con... No, tú no tienes aprobado fuga. ¿Qué se cree que viene aquí delante de todos los compañeros, no? ¿Y a qué te crees que vienes aquí?
Y le digo, pues yo quiero comenzar clases porque ya he hecho la composición. No, pero no has acabado, me increpaba, ¿no? Y yo le respondía, no, pero quiero porque estabas hablando de instrumentación y de cosas. Y entonces él me dijo, no dijo nada, me dejó allá estar un momento de pie, ¿no? Y al cabo de un momento, bien, entonces Lau Zurica, que es un gran compositor ahora, ¿no? ¿Qué opinas de ese trombón? Bueno, está escrito un poco alto, ¿no? Mena, ¿qué crees ese trombón? ¿Cómo está, no? Al momento él ya había interaccionado, me dejó entrar con él. Es algo que he aprendido también y que tiene mucha relación con Celibidache, que lo primero que hacían era un ataque frontal. Si tú te quedabas allá noqueado y te callabas, Celibidache decía, no me interesa, no es bueno, no va a poder hacer esto. Si respondías a Cheli, él te volvía una frase todavía muchísimo más dura contra ti. Y tú te quedabas allá así, tal y cual, si le respondías. O sea, tenías que lograr al final que te chillara para echar de clase como a mí hizo, ¿no? Entonces era el buen momento. Era un momento, era una pelea continua. Porque después de estar delante de una orquesta es saber reaccionar a cualquier cosa que te tiran desde el otro lado. Que te tiran, es decir, cualquier problema que surge desde el otro lado. Y uno tiene que estar preparado para responder absolutamente a todo, ¿eh? Y eso es una función que es muy importante. Yo ya la comencé a aprender aquí con Carmelo, ¿no? Él me hizo empezar a trabajar con la orquesta de alumnos del conservatorio, que es con lo que yo también empecé a tener pues buenos resultados, y comencé a hacer también en Madrid contrapunto. Bueno, no les voy a hablar de esa parte de la vida, pero sí que es una vida que también la he vivido y quiero contárselas porque ahora hay mucha gente que no sabe de qué va esto. Hay mucha gente que tiene las cosas muy cómodamente en la mano, que lo tienen aquí, que quieren el conservatorio no un superior en Donosti, sino quieren uno aquí en Bilbao, pero es que además quieren uno en Bilbao, en la zona de centro, y otro en Deusto, para ellos, y otro en... O sea, la gente quiere cosas que son increíbles. En aquella época yo cogía un tren a las 10:30 de la noche los domingos, lleno de extranjeros, de marroquíes, muchos casos, y me iba a Madrid para llegar a las 6 de la mañana a Atocha, que me acordaré toda mi vida. Nos digo cómo eran las convivencias en Segunda, por supuesto, en un barracón a esas horas de la madrugada, sobre todo en invierno, para llegar a las 8:30, o sea, para llegar a las 8 como fuese al conservatorio, para poder tomar allá un pequeño desayuno y a las 9 poder dar clases de gregoriano con un gran profesor, de folclore después a las 10:30, después de dar contrapunto y ir a clase de dirección de orquestas 4 para las 8 y salir disparado a Chamartín para coger otro tren a las 10 de la noche que me dejaba a mí en Vitoria a las 4:30 de la mañana, 5, hora fantástica para llegar a Vitoria, y ir a casa, recuperarte un poquito y continuar tu actividad en Vitoria, ¿no? No sé, hubiese sido mucho más fácil hacer muchas otras cosas y yo no lo hice, solamente quiero ponerlo en constancia, que el que quiere algo tiene, y yo no es que quisiera algo, no sé, es que creía que es lo que tenía que hacer simplemente, ¿no? Debo decir que tuve la suerte a través de Carmelo de que me introdujo en los estudios de dirección con la persona que me ha dado muchísimas cosas y sobre todo una esencial que es la técnica de dirigir, que es Enrique García Asensio, al que estaré siempre en débito con él. Me parece un director extraordinario, me parece un director que me da, cada vez que yo levanto la batuta en un sitio y los problemas están solucionados a nivel gestual, sé que hay una persona ahí detrás que la está levantando conmigo, que es él, ¿no? Pero esta terna se completó, o se puede decir, o el dúo se completó, el dúo Carmelo Asensio se completó con Celibidache, también por voluntad de Carmelo, ¿no? Y yo creo que ya había empezado a entender y a conocer algo de Celibidache mucho antes de conocerle a él mismo, ¿no? Creo que Carmelo ya me había comenzado a transmitir muchísimas cosas, ¿no? Y hablo ahora aquí, y voy a intentar ir centrando un poquito en esto, en lo que... No sé si me estoy yendo, ¿no? Pero centrándome un poquito en lo que es vivir o en lo que es sentir o lo que es ser capaz de estar dispuesto a hacer, que es algo que yo aprendí con Celibidache. Voy a decir, no me considero un alumno de Celibidache, no sé cómo decirles. Hay muchos alumnos y les quiero decir, los mejores alumnos de Celibidache no dirige ninguno. Todos aquellos compañeros que eran tan duros conmigo en Múnich cuando yo iba ya esporádicamente, que decían el español este que viene aquí una semana o dos y se cree que va a poder hacer algo. Ustedes imagínense esto en Alemania, un tratamiento muy duro, muy peyorativo. Yo fui a Alemania y me puse a hacer solamente esto durante 2 meses, este gesto, Fíjense, es solamente esto. No, tienes tensión aquí, me decían, una especie de secta que giraba en torno a Celibidache, alumnos que lo amaban, lo ponderaban, lo subían a estados sublimes. Realmente lo que yo escuché allá era sublime. Era el peor, lo he dicho muchas veces, y fue
cuando lo dije la primera vez fue justo antes de dirigir por primera vez a la orquesta de Bilbao. Y en la orquesta de Bilbao había muchos rumanos que conocían a Txelidáki, que lo adoraban. Y yo dije en su momento, sin darme cuenta, aunque lo sigo pensando y ellos lo entendieron, que Txelidáki era el peor pedagogo que ha habido. Porque su tratamiento, como les he dicho, era totalmente duro, agresivo, siempre preguntando. Su diálogo era socrático, ¿no? Él hubiese comenzado esta conferencia aquí preguntándoles a ustedes, ¿qué quieren ustedes hablar? Y entonces tú decías, maestro, esto tal, y te daba la respuesta por lo que tú estabas diciendo, no siquiera por lo que él te decía. En ti está, en tu falta de buena respuesta está tu solución, en el equívoco de tu pregunta está la respuesta, no sé cómo decir, ¿no? Quiero decir que Txelidáki, lo que en aquella época yo vi allá es que mucha gente con familia, o sea, un señor con familia, con su hijo, Txelidáki decía, no puedes dirigir, todavía no sabes, ¿qué te crees que sabes? ¿No? Llevaba 4 años estando allá con aquel tipo de trabajo, ¿no? Y cuando nos mandaba a salir allá, para que se hagan ustedes una idea, una orquesta alemana, él se colocaba un micrófono y decía, dirigenten, dice así, o sea, directores, ¿quién quiere salir a dirigir? ¿Se imaginan ustedes? A mí me sonaba mucho a Roma, a las ¿cómo se dice más? A las... Los gladiadores, ¿no? ¿Quién quiere salir de aquí, no? Y allá uno levantaba la mano y decía, usted, salga, ¿no? Y uno salía allá y hacía así, según hacía 2 compases, ¿qué haces? Allá por el micrófono, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¡Fuera! Raus, decía, como se dice a los perros en Alemania, ¡fuera! ¿no? Fuera de ahí, ¿no? Y les puedo contar casos, anécdotas, para que no sea tan aburrida la conferencia, pues increíble como un japonés que siempre levantaba la mano, ¿no? Y nunca le sacaba. Pim, pam y tal, ¿no? Y al final, un día, pues no sé, no levantamos nadie o algo así, entonces levantó él, ¿no? Y le miró así, ¿no? Un japonés, se lo puedo contar, traje, impecable corbata, no se lo cuento, baqueta inmensa, edición Wallenreiter especial, corregida, o sea... Y lo sacó allá, lo puso allá y según levantaba las manos, solo levantó las manos, después de 2 meses casi de intentar, dije, ¡fuera! Le dijo. Bien, todo esto que les cuento son anécdotas. Son anécdotas que solo las estoy hablando aquí a nivel de lo que yo he vivido. Yo conseguí durar lo máximo 13 compases. Oratorio de Navidad, área de tenor, solamente 13 compases. Yo no me lo creía. Cuando iba en el compás 8 no me lo creía. Me empecé a animar, empecé a pedir a la trompeta no sé qué y claro, ¡la trompeta! ¿Qué haces con la trompeta? ¿No? Claro, pues, no, maestro, yo creía. ¿Qué creías? Tú no puedes creer nada. O sea, les estoy hablando de este tipo de trato. Pero bien, todo esto se acaba. Esta visión que les estoy dando, anecdótica, se acaba porque a partir de ahora lo que les hablo es de lo que yo vivía ya, lo que yo sentía ya cuando él dirigía. Y lo que ustedes han podido, muchos de ustedes, sufrirme en los conciertos en Bilbao, han podido disfrutar conmigo en los conciertos de Bilbao, o cuando yo levanto la batuta muchas veces, no sé ni por qué estoy diciendo algunas cosas, solamente sé que las he vivenciado, que las he visto allá, que he visto ensayos enteros de la Filarmónica de Múnich, pero es que él hacía, señores, para lo que hacemos nosotros aquí, sexta de Tchaikovsky, que hemos hecho hace poco, ¿verdad? Pues él hacía 2 semanas de ensayos, ¿no? Iba construyendo despacito, ibas viendo todo. Todo lo que les he hablado mal de él, si ha habido algo que he hablado mal de él, que yo nunca diré que he hablado algo mal de él, era bueno en aquel instante, era superior, era un estado del que no les puedo hablar realmente. Ustedes tendrían que haber estado allá o para poderlo haber sentido, y los que han tenido la suerte de haberlo sentido saben de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tenía una formación académica más o menos completa, con Carmelo y con lo que yo había aprendido, con Juan Cordero, con los profesores de Madrid, si yo tenía una experiencia técnica en dirección con lo que me enseñó tanto de gestual García Asensio, uno de los mejores directores técnicos, si después tenía la suerte de haber tenido unas vivencias, por haber tenido la suerte de vivir en Vitoria, y no en Bilbao, insisto, y haber sido el único que podía dirigir el coro Klansterkammer y la orquesta de alumnos, porque no había nadie más, aquí había mucha gente, pues si no hubiese llegado en efecto a haber tenido esas vivencias,
pero hay otra parte que es fundamental en lo que es dirigir, que es lo que no se puede hablar, que es de lo que los he intentado hablar ustedes un poquito ahora, ¿no? Estoy hablando de sensaciones, estoy hablando de sensibilidad, estoy hablando de arte, estoy hablando de algo de lo que no se puede hablar, estoy hablando de lo intangible, de lo intocable, de lo que está fuera del control, de lo que no se puede hablar, de lo que en muchos conciertos puede ocurrir en algunos momentos y alguien te mira así y tú me miras así y le dices, pues no sé lo que ha pasado, tú has sentido eso, ¿verdad? Yo también lo he sentido, ya está, no la hablemos. Como decían los sofistas, la palabra es un tirano, lo va a destruir, ¿no? Lo va a hacer más, vamos a decir, impuro, ¿no? Con lo que les estoy intentando decir que soy un afortunado de haber podido vivir esto y haber tenido una formación que en muchos momentos quizás ha valido para llegar a unos puertos, pero lo que yo estoy descubriendo ahora, que quizás es también, quería hablarles, si tengo tiempo, aunque creo que ya estaré probablemente ya bastante fuera, es hablarles sobre el arte, sobre lo que no está sobre el control. Pero hablarles del arte en el sentido del arte que está muy relacionado con la temática de lo de hoy, que es vivir. Lo único que quería comentarles de Chelevida, que es, aparte de las cosas feas que he podido decir, es qué había en él. Si él entrara por esa puerta ahora, ustedes no podrían hacer otra cosa que mirarlo, les puedo asegurar. Porque sus vivencias, su experiencia vital era tan enorme, su experiencia intelectual era tan enorme, que era capaz de captar a un grupo con solo entrar en un escenario, ¿no? Él, como ustedes saben, hijo de diplomáticos rumanos, su padre tuvo la equivocación de, para intentar formar mejor al diplomático que quería hacer, comprarle un piano. Y ahí es donde comenzó todo su error, ¿no? Entonces él comenzó a tocar el piano, él se enfadó con su padre porque no le dejaba hacer lo que quería musicalmente, se marchó a París a vivir sin un duro en los barrios bajos parisinos, tocando jazz en pubs y en clubs, pero estudiando a la vez en la Sorbona, en la Universidad Francesa, filosofía y matemática pura, y él cenaba por eso vivencias de todo tipo, porque podíamos hablar de ese otro apartado chelevidaquiano, ¿no?, que era el de haber vivido absolutamente todo. Les podría hablar de las 12 docenas de ostras que se comió en Brasil, les podría hablar de todos sus escarceos amorosos y de su cazzo y de tantas cosas que se hablan en el mundo, ¿no? Pero que probablemente sean verdad o no sean verdad, muchas son muy crecidas. Les podría hablar de ese hijo no reconocido, que todavía aparece en algunos conciertos en Madrid con su madre, y que su madre lo llevaba hasta la primera fila de butacas para que vieran que se parecía exactamente a su padre, que era el que estaba él, y él no miraba más que para el otro lado. Les podría hablar de una persona totalmente desequilibrante a muchos niveles, una persona que nos destruiría a nosotros nuestros formalismos, ¿no? Entonces creo que algo de lo más importante que he aprendido, que lo aprendí o lo he sentido, se me ha pegado con Carmelo Berlaora, y que he vivido y que he sentido también de él, es que lo más importante, lo que ustedes tienen que hacer es vivir, es experimentar, es estar en contacto con todo lo que hay allá afuera, ¿no? Con todo lo que ustedes crean que tengan que estar en contacto. No pongan los límites donde cada uno crea que a nivel intelectual los tiene que poner, ¿no? Pero les puedo decir que mi mejor amigo se llama Fernando Idiá, que es un tenor que cantó conmigo en la Escolanía y que conectamos cuando teníamos 19 años. Él hacía motocross, corrió competición de motos, superbikes, también corrió en carreras por Jarama. Hacía vela como nadie, con este que gana, que siempre ven en el correo, que sale esto el Symphony. Dice, el Symphony gana la carrera de Guecho. Con ese señor que estaba muy loco, con ese iba mi amigo para llevarle por los estos. Ese era capaz, es capaz de vivir cada instante, ¿no? Es capaz de, si puede, después de volver de trabajar toda una semana, intentar irse, porque le han llamado el Orfeón para cantar Verdi con no sé quién, y allá se va por la noche para intentar llegar a cantar, y su mujer en casa, y vuelca a su mujer todo lo que ha podido. Estar en contacto continuo, no dejar pasar ningún instante. Qué pena es toda esta gente que está encerrada, o esta gente que busca en su anquilosamiento su seguridad y no sabe que está perdiendo su esencia, que es lo más básico, ¿no?
Mi amigo es de los que cuando volvía después de las regatas con el Symphony, estábamos todos esperándole, su mujer, sus hijos. Sin embargo, veía que salía una racha de viento que no había habido en toda la tarde y decía, voy a montar la tabla de windsurf y voy a salir a dar una vuelta, ¿no? Y decíamos, ¿pero a dónde va ese tío? Si estamos todos aquí esperándoles ya una hora. Eso es lo que intento transmitirles, ¿no? Que vivenciar, estar en contacto, ¿no? Quizás por eso me atrae tanto Italia, ¿no? Cuando estoy trabajando tanto por allá, hay muchas cosas que es un desastre. Como ustedes saben, Italia es una pena. El arte se les cae por las esquinas. Dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un país tan rico como este no esté donde pueda estar, ¿no? Está en las personas. Las personas son increíbles. He encontrado allá entrega absoluta. Y las orquestas que he dirigido allá, como la RAI o como Génova, que estoy ahora con ellos bastante, ¿no? Son orquestas que si tú consigues meter a todos aquellos descerebrados, voy a decir, o desastres de individualismos por todos los sitios, si los consigues meter mínimamente en un carril, ustedes no se pueden imaginar la maravilla que crean esos señores, ¿no? Está vivo, no sé, la cuerda italiana, la manera de hacer la cuerda italiana tiene algo que a mí me apasiona, ¿no? Después es totalmente negativa para hacer Bruckner, ¿no? Pero, que es algo que yo adoro, ¿no? Pero no lo hago con ellos, me quedo sin hacerlo, ¿no? Hablo de estar en contacto continuamente con lo que es creativo, con lo que está abierto, ¿no? con lo que nos hace pensar, con lo que nos hace dudar, ¿no? Y en este sentido, debo decir que mis siguientes experiencias vitales, que es también algo de lo que a mí me gustaría hablar muy paralelamente a todo lo que estoy hablando, quiero hablar de mis vivencias, ¿no? Quiero hablar de mi novia de todos los años, ¿no? de tantos años, mi primer amor, ¿no? Mi novia, yo tuve mi primera novia y era mi novia. Y yo, en aquella época, no les he contado con celeridad que yo era insoportable como persona, porque venía de allá, claro, sabiendo la verdad. Y decía a la gente, no, no tenía ni idea todavía. O sea, sabía lo que estaba escuchando, sabía viendo, era una persona, muchos me conocen de aquella época, algún alumno que tengo por aquí también, Gaiska, que está aquí conmigo. Pues eso, y en aquella época hablaba de cosas y exigía a la gente, casi los trataba a muchos como podía estar exigiéndome a mi celeridad, que no, o sea, era una transformación, era insoportable. Insoportable, porque sabía que se podía conseguir tantas cosas y veía que no podía conseguirlas, ¿no? Porque los medios que tenía no eran, porque yo no sabía hacerlo. En fin, y eso iba contra los alumnos. La mujer, la más que en el mundo, fue mi sufrimiento. Yo en aquella época era ya profesor de conservatorio, de clarinete y de la orquesta y esas cosas, y me tocó el piano, tocaba el piano, es pianista. Era una de las alumnas de Ángela y de Alernieto, y yo escuché uno de sus conciertos y yo en aquella época ya digo, y entonces la profesora me quiso presentar, ¿qué tal te ha parecido cómo ha tocado Noemí? ¿Te ha gustado cómo ha tocado? Y entonces yo dije, no, el balance de graves con respecto a la resonancia de los agudos no está en la proporción, insoportable. Mi mujer me dice todavía hoy, ¿no? Que aquello fue como decir, este pedorro, pero ¿de dónde se habrá caído? ¿No? O sea, bueno, yo no sé si quizás me creí que podía hablar de algo de eso y podía sentir algo de eso, ¿no? Pero fue algo que me marcó, que me sigue marcando y que me está ayudando, ¿no? Voy a decir que, por ejemplo, ahora he tenido dos impresiones muy fuertes. La primera fue con la RAI, hace ya 4 años, la otra con Bergen hace 3. Ustedes saben lo duro que es llegar a una orquesta, como yo llegué a Bergen a las 10 de la mañana allá, una orquesta que iba por primera vez, que es lo peor que puede tener un director, saber qué orquesta va a tener delante, si va a interaccionar, si va a haber buen feeling, si no, ¿no? Y cuarta de Brahms. Y yo hice así, ¿no? No se pueden imaginar ustedes cómo sonaba aquello. Impresionante. Como en el disco de que ustedes me quieran presentar. No es que la orquesta tocaba junta, afinada, sino que además hacían colores y subían y bajaban. Y yo hacía así y decía, me cago en 10. ¿Qué hago yo aquí? Es la pregunta. Porque eso era a las 10 de la mañana, conciertos el viernes, y tienes... pues 4 y 4, 8 y 4, 12, pues 20 horas de ensayo todavía. O sea, tú has ido allá para decirles algo a esos señores. Ustedes se imaginan de lo que estoy hablando, ¿no? O algo que suene perfecto, ¿no? Como decirles, o sea, mi impresión fue esa, digo, wow, ¿qué es esto? Y entonces dices, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, van juntos. Yo hasta ahora era especialista en poner juntos, haya estado trabajando eso, están afinados. Y entonces... me di cuenta, y ha sido algo que me ha alucinado,
tiré de recursos, como en aquella conversación con Chelevidá, que cuando le dije, con Carmelo, cuando le dije el clasicismo, o la otra con el otro, de repente tiré de recursos que estaban ahí dentro, que no sé si están o cómo están, pero la vida me está demostrando ahora que están ahí dentro. Hay algo ahí que yo he ido acumulando en todo este tiempo, convivencias que no puedo explicar cuáles son concretas, que en aquel momento me puse a hablar de sentimientos, me puse a hablar de sensibilidades, me puse a hablar de historias de amor. Y de repente aquellos tíos que estaban delante se volvieron locos conmigo, porque dicen, claro, nosotros llegábamos y el maestro decía, muy bien, todo muy bien. Y dicen, los maestros no trabajan, solamente nos hacen repetir de arriba abajo, no, vamos a ver si podemos conseguir en este tiempo. Y yo empecé a hablarles de cosas, claro, ante aquello, que aquello funcionaba de maravilla. Empecé a hablar de cosas, de recursos que, insisto, solo son productos de las vivencias, y solo son productos, nadie me había enseñado eso, se puede decir, de una manera escolástica en el conservatorio. Así que tiro de nuevo de ahí, de eso que está ahí dentro, que no sé qué es lo que es, que pueden ser aquel ensayo que estuve con Cheli viendo de hacer no sé qué, o aquella otra vivencia, o pueden ser vivencias que intentaba relacionarlo con la familia, porque sin duda vivir la familia es algo fundamental, y vivir el amor es algo fundamental, y uno no puede dirigir igual de una manera que de otra. Y hablaba de mi primera novia, de mi novia. Yo no sabía más que mi novia, ¿no? Una persona a la que yo di absolutamente todo lo que podía dar, como entendía que tenía que ser, y al final me desfondé, me quedé sin nada, absolutamente vacío, y me hundí en la miseria, después de 10 años o 12 años, no sé cuánto. Y allá me quedé como un gilipollas, ¿no? Así, con la cara así, dice, joder, pero ¿qué ha fallado? Cago en Dios, si lo único que ha sido, ¿sabes? Intentar. Probablemente sería que todo lo insoportable que era, algo había tenido que ver en aquello, ¿no? Pero me encontré de repente solo en esta fantástica casa que tengo en Legutiano, a la que están ustedes invitados cuando quieran, que había comprado ya una cosa que era una maravilla, y ya me quedé yo solo. Allá entré yo, con mi casita, solo, con mi perrito, Yogi, que murió, y allá me hundí, allá me fui abajo de todo. En 23, creo, a ver. Ya no os puedo contar lo insoportable que era en aquella época. Probablemente Gais, que los estarías conmigo con uno de Cañete, no puedo imaginar lo insoportable que sería a otros niveles, ¿no? Y en aquella caída en barrena, en ese desastre, porque a nivel personal uno se hundió, perdió todas sus credenciales, uno, como ustedes saben muy bien en la vida, en muchos de estos momentos, muchos de ustedes los han pasado, uno consigue salir de ahí mediante aprendizajes, mediante experiencias de nuevo, mediante amigos, mediante el estudio, creí yo en aquella época. Y allá me puse. Jamás he estudiado tanto, y yo creo que es una de las razones de mi progresión también. Aquello era el momento de la joven orquesta, aquello era el momento de la orquesta de Euskadi. Yo solamente pensé que podía vivir para trabajar en aquel momento, intenté centrarme en aquello, pensé que aquello era la solución. Era un desastre a nivel amoroso, un desastre total. Sin embargo, aquello funcionaba, la música iba, ¿me entienden? Todo aquello iba, hasta un momento en que aquello no funcionaba. Allá había algo que estaba desequilibrante, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer a mi actual mujer, que me puso un poquito en el sitio. Yo ya me había ido poniendo también 3 años, pero me puso un poquito en el sitio, ¿no? Y entonces me di cuenta de que es algo muy importante, ¿no? El equilibrio con las personas que quieres, y que si yo estaba hablando de amor a orquestas, tenía que saber de qué iba aquello, ¿no? Y que tenía que saber lo que es el desamor, y que tenía que saber de qué manera se tiene que amar, de cómo cambia el amor, de qué es amor realmente, de algo de lo que ustedes y yo no podemos hablar, porque no sabemos. Cada uno tiene su vivencia, su experiencia. Lo que intento decirles es reivindicar su yo, su independencia, su creatividad. Sus vivencias son lo más importante que tienen y deben hacerlas grandes, ¿no? Algo de lo que aquellos alumnos que les he hablado de la secta vivieron con Chelevidá, que es que fue anulada su personalidad totalmente. Yo conseguí salvarme en el sentido de que venía aquí y me ponía a dirigir, y yo hacía, y luego volvía allá y era el malo, ¿no? Pero yo volvía aquí y seguía haciendo. Es decir, mi personalidad se fue siguiendo enriqueciendo, ¿no? De que has entregado absolutamente todo. Creo que dirigir es dar, que a mí la orquesta me ha dado enormes cosas. Estoy en deuda por siempre con gente que me apoyó en aquellos primeros momentos, con Alicia, con su marido. No sé si ustedes conocen a Alicia. Bueno, ustedes son la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Alicia. Verán allá, Alicia, producción. Eso es el corazón de la orquesta. El corazón. La que no salen las fotos. Su marido, que murió, y que todos lo echamos en falta,
gente que me ha apoyado incondicionalmente durante tanto tiempo, Koldo, presente también, Dios, todo lo que me apoyó Koldo, lo locos que fuimos. Y así estamos ahora los dos, felices, en cualquier caso, de haber seguido manteniendo nuestra ética profesional por encima de todo, ¿no? Y debo decir que tener la suerte de venir a una orquesta como esta, que necesitaba en aquel momento, que estaba en un momento de cambio, que estaba en un momento más o menos como el mío, porque estábamos ahí, que veníamos a Euskalduna, se acabó todas aquellas... ¿Ustedes saben cómo ensayaba la orquesta? ¿Ustedes conocieron los camerinos de la orquesta en el Teatro Ayala? ¿Dónde había que ir a hacer un pis en el descanso? Allá en el Ayala, no ustedes estaban bastante bien, los músicos, ¿ustedes saben? No se imaginan lo que sufrido los músicos de la orquesta. Esos músicos que ahora ven mayores, a los que yo he tratado con el máximo respeto durante todo este tiempo y que mucha gente no lo ha ido, máximos niveles. Hasta la última persona que ha estado en esa orquesta durante los años 80, hasta los años 90 y hasta los años 2007 que yo estaba ahora, jamás yo iba a poner la mano aunque el nivel de esa persona fuese bajo o fuese peor. Y el momento que yo tenía ahora con la Orquesta de Bilbao era ese, el momento de tener que hacer, que muchos lo han hecho en otras orquestas bien cercanas. Esta fila, tú fuera, gente nueva y venga, vamos para arriba. No, yo no podía hacer sino intentar respetar a aquellos que en los años 80 han soportado a esta orquesta, ganando muchísimo poco dinero, yendo a hacer el pis en los descansos en los sitios donde yo he visto, y teniendo que soportar condiciones de ensayo con una tarima así, que a muchos de ellos les ha generado procesos de calcificación en los brazos. Bien, esa es la historia antigua que ustedes mejor la pueden conocer que yo, si quieren pregúnteles a los músicos, pero era un momento creativo, y en ese sentido yo fui afortunado de aparecer aquí. Y yo me volqué en cuerpo y alma. Un director titular, como me han dicho hacer ver a mí en Estados Unidos ahora, cuando estuve a punto de ser en Baltimore titular, me pedían 16 semanas para estar allá con ellos. Eso es lo que está un director. Como ustedes muy bien saben, yo entregué aquí toda mi vida. Y aquí es cuando hablo de la pasión. Mi pasión ya es desenfrenada. A nivel musical lo era, a nivel familiar estaba encantado. Tenía la oportunidad de hacer música con una orquesta, de crecer con ellos. Nos hemos volcado ellos conmigo, yo con ellos. Les he dado absolutamente todo lo que he podido. Y quiero decir que era normal que creciéramos, porque yo dediqué en algunos casos, pues eso, de semanas de trabajo, pues puede ser que en algunos casos llegara a 20, a 22, pero de semanas reales en muchos casos pasas 30 semanas, y eso era enfermizo. Y mi relación con los músicos era enfermiza, porque me conocieron cuando Asensio dirigía la orquesta, yo venía a escuchar sus ensayos, y en el descanso nos cogía a los alumnos, decía, venga, poneros aquí. Y claro, nos ponía ya a hacer técnica, ¿no? Delante de toda la orquesta. Ustedes imagínense, esa gente a la que yo dirigí estos años me veo allá pipiolín a mí haciendo así, ¿saben? Esa gente me estuvo en los veranos, cuando no había conciertos, porque no había conciertos en la orquesta, porque la gerencia no había encontrado conciertos para la orquesta, quiero decir. Los músicos tenían que ensayar, porque se les pagaba y tenían que ensayar. Entonces el Mena es el de Vitoria, que vaya a ensayar, me acordaré, 4 de agosto. Ya me he pasado ya 2 minutos o 3 ya, o 5 ya. 4 de agosto, yo en fiestas de Vitoria, ya no estaba en la banda. ¿Ustedes saben lo que yo he vivido en la banda de Vitoria en fiestas? Dianas por la mañana, almuerzo, con los carajillos que tomaba la gente y tal, concierto en la Florida a las 12, recuperarte un poquito el vermú, si venía algún amigo, recuperarte un poquito a los toros a las 5, hasta las 6 empezar los toros, desfile de vuelta, a las 10 de la noche a salir con los amigos. ¿Por qué hablaba de la banda? ¿Por qué hablaba de la fiesta? 4 de agosto, por fin ya no estaba en la banda, estaba libre, ya era director, ya estaba, bueno, empezaba a parecer que aquello podía funcionar. Y me llamaron, me dijeron, oye, Juanjo, ¿estás libre? Digo, bueno, sí, ¿y qué? No, es que mira, no tenemos conciertos, entonces, mira, la orquesta tiene que ensayar. Entonces, el titular ha dicho que tú, pues si podías ir preparando los programas de temporada. Me cago en 10. ¿Y cómo los tengo? Pero, no, en las próximas 3 semanas. Mira, hay ensayos de 10 a 2 y tal. Yo tenía verano, tenía fiestas, tenía... ¿Y cuál es el programa? Me dice, pues tienes una serie de obras. Y me empezó a decir... Imagínense, yo todavía no había dirigido una orquesta profesional. Solamente había tenido un concierto con el Coro Araba, que fue por lo que yo conocía la orquesta de Bilbao, que hicimos el Requiem de Cherubini, que es lo que se ha hecho ahora, ¿verdad?, con los hombres. Por eso había una cierta relación con lo que ha pasado, ¿no? Y entonces me dijeron, Sinfonía Alpina de Strauss, Cuarta de Mahler, me cago en 10. Yo digo, joder, si no tengo ni idea de ninguna de estas 6 obras.
pero de ninguna. Dijeron séptima de Beethoven, dije, bien, aquí levantamos un poquito, y tira, ¿puedes hacer segundo de...? ¿Saben lo que yo respondí? Dije, sí, por supuesto, esto era un sábado, 4 de agosto, el lunes estaría allá. Mira, voy a empezar por la séptima de Beethoven y eso de Prokofiev, si me puedes enviar la partitura, a ver si puedes... Y allá me fui el 10 de agosto. Imagínense los músicos que sabían que no se habían vendido conciertos. Y allá aparecí yo, un pipiolín con la séptima, con ellos que habían hecho la séptima 20 veces ya, o cuántas veces habrían hecho. Y decir, nuestra relación hay que entenderla desde allá. Cuando yo ahora me he marchado porque hay que entenderla desde aquellos momentos que vivimos juntos, ¿no? Y que fueron los que después, claro, yo me puse a estudiar todo el verano, no todas las fiestas que pasé, en la Quinta Sostakovich y todas, y las que fuesen, ¿no? Porque tenía la oportunidad, ¿no? Lo que quiero decir, no sé, me he liado muchísimo, podría, como siempre, seguir hablando muchísimo más. Ahora te van a hacer preguntas. Lo que quiero decirles solamente es que soy un afortunado, porque he querido vivir, porque algo me ha llevado adelante, porque ustedes han estado al otro lado también apoyando, porque el público está, porque la orquesta ha estado, porque todos han estado, cuando los que tienen que estar, los que no han estado, pues bueno, están ahí. Que gracias a Dios no he tenido nada que ver con la política y que tristemente me gustaría que esta orquesta tuviese los profesionales en la gestión que tiene que tener, porque es por lo que yo estoy ahora encantado de llegar a Bergen, ¿sabes? No os puedo contar, estamos hablando del 2011, ¿no? Y en Baltimore, ayer hablábamos del 2010, ¿eh? Y los proyectos para Oslo son del 2012, perdón. Hay que hablar así, hay que hablar a futuro, hay que hablar con mucho más tiempo, hay que tener un mayor rigor. Creo que los músicos de la orquesta se lo merecen, creo que pueden tener una bonita etapa con una persona de tanta experiencia vital, que tanto les he hablado yo de experiencia vital como Neuhold, y creo que solamente puedo agradecer el ser un poco bilbaíno, ¿no? Yo cuando voy por ahí, algunos todavía hacen risas, ¿no? Como mi amigo Goldo, ¿no? Que no sé quién preguntó, ¿y tú dónde vives, no? Y yo dije, en las montañas de Bilbao, les dije. Porque para mí es subir la montaña, ¿no? Llegas allá, subes Urquiola, Ochandiano, pum, Legutiano, en las montañas de Bilbao, le dije, ¿no? Pues bueno, me siento bilbaíno. Y debo decir que la personalidad de un bilbaíno, la personalidad, él me hizo amar el Atleti también, me hizo amar esas cosas, me hizo sentir esas cosas, y estoy afortunado de haberlo hecho así. Quería haberles hablado de muchas más historias, de lo que no les puedo hablar, de arte. Yo no soy de esos, porque igual alguien esperaba que yo quisiera hablar de pasión y estas cosas, les iba a hablar de, bueno, es que cuando yo empiezo la quinta me pongo y me extrapolo, como dicen algunos directoras por el mundo ahora, ¿no? Que es que yo me transformo y entonces comienzo a interaccionar. No. Esto no es nada de eso que muchos quieren pintar. Una de mis cargas quizás negativas aquí es que muchos amigos me han dicho, yo quizás no interacciono mucho socialmente con la gente, porque yo soy de los que digo la verdad y muchas cosas falsas que no me gustan de la sociedad, ¿no? Y en esas cosas también debo decir que hay mucha gente que ha intentado buscar en cosas extramusicales la razón de nuestras características directoriales y no tiene nada que ver. El estudio es lo que es, el estudio, el rigor, la disciplina, el conocimiento, las vivencias. Eso es lo que es dirigir. Dar, entregar, entregar y recibir tanta maravilla, tantos errores también, y buscar las siguientes maravillas, ¿no? Y tantos errores. Y esta es mi pelea. Espero que puedan disfrutarla con el tiempo todavía. Bueno, muy bien. Les aseguro que veo que hay gente que se levanta, comprendo el tiempo, pero a las 9 de la noche se acaba siempre el fórum. O sea que estén ustedes tranquilos. Lo he hecho aposta para no tener preguntas. A las 9 se acaba el fórum. O sea que tenemos un poquito de tiempo. Saben ustedes que aquí se hacen preguntas por escrito. Tienen ustedes unas tarjetas y, por favor, pues la escriben, se lo pasan, levanta la mano y un azafato pues las recogerá y me las dará a mí. Creo que ustedes han percibido que estamos delante de un artista. Eso de que decía al final de que se transfigura, si ya se ha transfigurado aquí hablando. Si hemos visto vitalmente lo que es un artista simplemente cuando habla, luego cuando tiene una batuta por delante, pues me imagino que será así. A mí, mientras llega la primera pregunta, se me ocurren un montón, pero se me ocurre esta. Chelevida, que tú dices que era así, wow, directo, ¿no?
A mí me vino a la memoria una anécdota que leí hace poco de Kurt Masur. Kurt Masur es un director de orquesta alemán que ha dirigido la Orquesta de París durante varios años, hasta ahora mismo, que ahora lo ha dejado, ¿no? Y yo leí una entrevista suya. Las orquestas francesas, tú me corregirás, tienen fama de ser como muy rebeldes, no eran muy disciplinadas, ¿no? Y en una entrevista decía que cuando cogió la dirección de Orquesta de París hace 5 o 6 años, que en el primer ensayo vino uno pues con 5 minutos de retraso. Le echó una bronca terrible y le suspendió un mes de sueldo, no sé, cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿un director tiene que ser un poco dictador? Creo que el caso, conocemos muchos directores dictadores en la época, en las épocas anteriores. Hay épocas que permiten directores más dictadores o más con actitudes dictatoriales, como pueden ser los casos que ustedes saben de Toscanini o de Wagner, de Karajan, o anteriores a Toscanini como los no sé, ahora mismo me he quedado. Nikisch, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la sociedad ha cambiado enormemente, ¿no? Y yo les puedo asegurar que quizás tengo un poco de dictatorial, ¿no? Quizás por todo lo que les he contado hace un momento, ¿no? Soy muy, creo ser, vamos a ver, porque son muchas veces los músicos te dicen que lo contrario, ¿no? Creo ser una persona que ha sabido utilizar siempre la mano izquierda. Creo que mano izquierda tiene que tener un director, ¿no? Ya hablamos hace un momento de los éxitos del coro EASO, por ejemplo, en su transformación de aquel coro EASO que todos conocíamos, por un rigor y una disciplina enorme. Rigor, disciplina y respeto es lo que tiene que haber. Cuando se sobrepasan esas barreras, en el caso de los 5 minutos, que yo me he sobrepasado también, como Kurt Masur con su músico, estamos hablando de una falta de disciplina. Lo que ocurre es la importancia del primer ensayo. Tenía también para haber hablado con ustedes, ¿no? Sí. Cuando alguien te conoce por primera vez, ¿no? Sí. Y tú ahí marcas, ¿no? Sí. Y hablaba de mi... Perdona que te interrumpa. Yo he leído bastantes cosas sobre esto. Y a veces he oído decir a músicos, de decir que a un director se le caza en los primeros 5 minutos. Sí. Por eso nosotros estamos, en muchos casos, tan nerviosos los primeros 5 minutos. Y la noche anterior a una orquesta nueva, ustedes si quieren vean, cuando yo voy a ir a una orquesta nueva, digo, ¿estará pasando una noche esta? Pues sí. Me pasó hasta el otro día que después de dirigir Baltimore fui a Filadelfia a ensayar con los jóvenes del Curtis Institute, las mejores universidades del mundo. Incluso con los jóvenes tenía esa sensación, ¿no? Los 5 minutos son fundamentales. Y, por ejemplo, hay un caso. Mireia Barrera es una compañera mía de los 16 años en cursos de dirección en verano, que es la que es directora actual del Coro Nacional. Y el Coro Nacional era un grupo muy difícil. Esta señora ha llegado allá. Es una chica que no levantaría aquí hablaría con una vocecita así. Ha llegado con una vocecita así y aquello, desde el primer ensayo, ha cambiado. No ha permitido hablar, no ha permitido, no. Todo lo que tú has dicho, ¿no? Una persona que llega tarde, no, venga, entre después de la pausa. Entonces, la disciplina se marca desde el inicio. Y muchas veces, debo de decir, que era algo de lo que quería haber hablado también, pero esto se quedará para otro momento. Está relacionado entre la interacción entre músicos y director. Yo soy una persona que me ha gustado en muchos casos estar cerca. Les hablaba de la Orquesta de Bilbao. Les puedo hablar de los hijos, de los problemas personales, de los divorcios, de las relaciones. Les puedo hablar de todo de ellos. O sea, es un nombre individual. Les puedo. Y este conocimiento que yo tenía de ellos, que yo consideraba fundamental, muchos de ellos, muchos de los músicos en general en las orquestas, necesitan la distancia con el director. Necesitan. Usted ahí y yo aquí. De buenas maneras. Pero tú ves alguno, y a mí me gusta, pues. No. Consejo de Friedrich de Burgos, al que acabo de ver en Filadelfia. Porque la noche, o sea, yo tenía concierto el jueves, viajé a Filadelfia el viernes, escuché a Friedrich por la noche con la Orquesta de Filadelfia. Todo, por supuesto, de memoria, octava de Beethoven y Wagner, los maestros cantores que le gustan tanto a mi amigo Guillermo. Yo les puedo decir que tengo una de las vivencias más fantásticas de los últimos años. Estoy hablando de una persona que no es suficientemente reconocida en este país.
Y a mí les voy a decir, no me gusta mucho cómo dirige. Yo lo he visto muchas veces dirigir a Fribeck, a la Nacional y a otras orquestas y digo, joder, a ti igual, Javier, pues lo mismo. Pero le ves con una orquesta del nivel de Filadelfia, que yo espero dirigir algún día, pero espero esperar para poder dirigir, para poder aprender más, para poder dirigirlos. Y ustedes no se pueden imaginar cómo funcionaba aquello. Una auténtica maravilla. Los músicos lo adoran, el público se lo come. Y estoy hablando en Filadelfia, cada noche, 2 semanas antes en Nueva York, con la orquesta de Nueva York, y 2 semanas antes, 2 semanas con Boston. Ese es nuestro Fribeck. Bien, solamente quería dejarlo sobre la mesa. Fribeck de Burgos me dijo cuando yo fui a dirigir la Orquesta Nacional, como tú bien has dicho, invitado por él. Y en el camerino, ¿cómo que en el camerino? ¿Tú vas a dirigir? No me lo dijo él personalmente, me lo dijo a través de mi manager, pero en el camerino. En las pausas, en el camerino. Ese fue su único consejo. Me ha dicho Fribeck que te diga que en el camerino. Y me quedé así. Y en efecto, yo salía de las pausas al camerino. Si conocen ustedes el Auditorio Nacional, justo baja las escaleras de ensayar, hay una sala grande detrás donde está el bar. El bar. Y todo el mundo allá, pipa, músicos. Y los directores, algunos, entran allá y pim, pam, y pa. Y cuando tú estás tomando la copa con alguien de tú a tú, ¿sabes? Pues ese tú a tú se puede confundir. Y cuando el tú a tú le vas a marcar así, él te dice, ¿cómo que tú a tú? Hemos tomado una copa antes, ¿no te acuerdas de mí? No, es que vas tarde. ¿Cómo que voy? ¿Usted cree que eso yo puedo...? O sea, lo hundo, como decía el Cheli Vida, que me lío unas cosas con otras, de su mejor alumno, Konrad von Habel, decía, pobre, me acuerdo aquella cena terrible en un tailandés al que nos llevó a Carmelo y a mí, en un Fiat Panda, imagínense, había la chica que cuidaba de Cheli, el Cheli, Carmelo y yo, en un Fiat Panda, por allá, por Mainz, a un tailandés. En el tailandés le pregunta a Carmelo, alumnos tuyos, aquí, Konrad, le digo yo, Konrad, me dice, Konrad, pobre, estaba dirigiendo el otro día a la orquesta y un clarinete le preguntó una cosa. Y él le respondió. Pero el clarinete le respondió a lo que él había respondido. Y él se cayó. Y nos quedamos así los dos. Desde aquel momento, el clarinete estaba dirigiendo. Adiós, Konrad. Ya no tienes nada que decir. Hablo un poquito de esto, porque lo unía con lo del Auditorio Nacional, ¿verdad? Lo que digo eso, la distancia. Muchas veces los músicos creo que la necesitan. Y en muchos casos yo he intentado acercarme, y quizás lo he intentado hacer porque lo he vivido con esta orquesta, porque los he conocido desde pequeñitos. Tengo 2 preguntas más, pero además son... Una me dice, una vida muy interesante con un maravilloso final, felicidades. Y me hace 2 preguntas. ¿Cuál es su obra preferida? ¿Final ya? El final de tu intervención. Perdón. ¿Y cuál es su obra preferida o su músico preferido? Y la segunda es, ¿por qué la música está tan ligada a nuestros sentimientos y emociones? Hablar de preferencias, todos saben mi brucknerianidad, como la de Javier. Aunque las cosas van evolucionando también en mi cabeza y, no sé, quizás estoy muy brucknerianeado por Cheli Vidake, ¿no? Porque él hacía Bruckner como una maravilla, ¿no? Y séptima, aunque a Javier le gusta la octava, séptima Bruckner es para mí algo de lo más grande que está escrito, ¿no? Los 2 primeros movimientos solo. Sí, hemos quedado antes que íbamos a unir el tercero de la sexta y el cuarto, no, el tercero de la novena y el cuarto de la sexta para hacer una sinfonía conjunta. Y respecto a la sensibilidad y los sentimientos, yo creo que la percepción que tenemos, vamos a ver, la inmaterialidad continuada del hecho musical. El hecho musical se produce en el instante, hoy, aquí, y pasa, y ya mañana no existe, ¿no? Es algo que acontece. Ustedes van a escuchar un concierto y se sienten de una manera, porque han dormido bien, porque han reñido con su marido, porque les ha tocado la lotería. Ustedes escuchan de diferente manera lo que nosotros estamos produciendo, pero es que el músico también ha dormido mal, su hijo la ha despertado, en fin, hay una serie de condicionantes que influyen, ¿no? Entonces las cosas son siempre nuevas, y eso es algo fantástico, maravilloso, terrible.
porque es tener conciencia siempre de la impureza, de la imperfección, de lo no perfectos que somos, a su vez es maravilloso, ¿no? Y se me ha olvidado citar a alguien que quería citar hoy muy especialmente, es que aquella época de desastre personal que les he contado cuando vivía en mi casa y solamente estudiaba y era libertino y esas cosas, no les he dicho lo libertino, pero era libertino, esas cosas, y bueno, era un desastre total. Aquella fue una de las mejores épocas creativas de mi vida. Y quiero decir que hay un filósofo que probablemente algunos de ustedes sabrán mejor que yo, Dennis Oppenheim, que decía: el estado óptimo para el arte es el desorden. Y yo les diré, muchas veces me he acordado de esta historia porque cuando mi hijo Alain, yo tenía un ensayo muy importante, no había estudiado suficiente. Tenía que estudiar, me tenía que levantar a las 6 para estudiar, para llegar al ensayo más preparado. Y me metí a las 12 porque estaba ya agotado. Y mi hijo a la 1:30, ¡buah!, bronca, sangrando por el crecimiento, te levantas, pum, no terminas, entonces tiene pesadillas, 2:30, 3:30, no se puede imaginar, y a las 4 dices, ¿pero qué voy a hacer ahora? Ya voy a dormir 2 horas, ¿pero cómo? ¿Qué ensayo me va a salir a mí hoy, no? Al final te quedas dormido, vas a las 8, ¿no? Cuando venía por aquí digo, me cago en mierda, ¿qué pasa? Fantástico ensayo, pero fantástico. A veces cuando no estás preparado, reaccionas mejor a las cosas que se producen. Y muchas veces vas como yo con esto, ¿no? Aquí, que no sé, luego va a ver qué es lo que he dicho o lo que tenía escrito, ¿no? Y no funciona, porque la orquesta está dando otras cosas. Hablo, el hecho musical es tan y se produce en cada instante, es nuevo cada vez, que yo creo que la intemporalidad del hecho musical es lo que hace su unión a la sensibilidad, su unión a nuestra capacidad de reacción. Quizás un arte que esté más estático, como puede ser la pintura, tenga otro tipo de reacción muy diferente. Bien, la segunda son 2 preguntas, 2 temas muy distintos. En una ocasión presencié que le dieron algún premio relacionado con Polonia, pero no ha hablado de este interesante país. Dice si podría decir algo. Y la segunda es, creo que Celibidache no grababa, murió hace... ¿Este señor es maniático per se o porque así lo ha decidido? Bien, por partes. El asunto polaco, ustedes conocen las personas que configuran la orquesta, la Sinfónica de Bilbao. Hay muchos polacos, hay muchos rumanos, hay muchos sudamericanos también, hay algunos sudamericanos, hay mucha gente. Yo he intentado estar siempre cerca de todos ellos. Pero en el caso de Polonia, pues surgió la posibilidad de dirigir una orquesta allá en la que ni siquiera el caché que pensaban pagarme cubría, no sé si era la mitad del viaje o algo así, ¿no? Pero sin embargo, yo consideré, como lo consideré cuando fui a Rumanía a dirigir orquestas terribles, en sitios terribles, que decías, ¿cómo puede estar esta gente? Pues yo allá iba a intentar hacer la mejor música posible. Consideraba que se me había dado tanto por parte de estos 2 colectivos, el rumano y el polaco en la orquesta, a través de diferente gente a la que tendré por siempre en mi cabeza, ¿no? Como nuestro querido Barujan Kosigyan, que ustedes conocen, o nuestro querido no voy a decirlo ahora, que murió hace poco y me quedé con ganas de hablar mucho más con él, o los polacos, que también han sido así. Así que me fui a Polonia a dirigir, y claro, cuando llegas allá y ves que te dan ese dinero, ¿no?, que era irrisorio, voy a decir, comparado con lo que te pueden dar en cualquier otro sitio, ¿no?, y que te están dando la mitad para pagar el viaje y la otra mitad para ti, y dices, pero si esto es una tontería de dinero. Entonces yo cogí y di todo el dinero le llamé a la chica que me iba a dar el dinero y dije, ahora tú esto lo llevas a un orfanato que había allá, que sabía que había de esto. Y entonces de aquel orfanato pues me enviaron después fotos de que habían pintado, lo que habían hecho con el dinero que yo les había dado, lo que habían cambiado, lo que no sé cuántos. Y entonces yo creo que esto pues llegó a alguno, y lo he hecho público porque alguno ya lo ha hecho público, ¿no?, que igual es la persona que ha escrito. Y en aquel caso, pues entonces decidieron darme el título de, no sé qué era,
amigo polaco o algo así, amigo de los polacos, ¿no? Que fue aquí en el Carlton, de una sociedad polaca que hay aquí muy importante, ¿no? Esa es la razón de esto. Y lo otro era... ¿Por qué no grababa Chelebidache? Miren, el asunto es, cuando yo les hablaba antes de arte, les estoy hablando de algo tan increíble. La exigencia de Chelebidache era tan grande y que la gente puede igual quizás llegar a comprender lo que se puede conseguir haciendo música, ¿no? Entonces, él llegaba algunas veces, como era un poquito como Carmelo, un poquito como yo, un bocazas. No se pongan en serio, sí, Carmelo era bocazas a veces, era fantásticamente bocazas. Era maravilloso escuchar sus bocacerías, porque dejaba al más pintado delante de quien sea, con la reina allá, con la ministra de Cultura, le dijo, pues si esta no tengo ni idea, ¿cómo puede ser ministra de Cultura? Carmelo. Pero es que lo pensaba, y luego la miraba la otra, pero ¿tú qué sabes para ser ministra de Cultura? ¿Me explico? Ese era Carmelo, ¿no? La reina, ya saben ustedes cómo es la reina de comedida y de gran señora, ¿no? Y, ¿por qué me he liado? Chelebidache, ¿por qué no grababa? Chelebidache llegaba a España y salía en El País. Chelebidache dice que la ópera no es música. Me cago en 10. Es en El País, en letras grandes. La ópera no es música. Me cago en 10. Claro, pero ahora yo les diría a todos ustedes, ¿ustedes saben lo que entendía Chelebidache por música? Por música. Él decía que era un espectáculo musical, que es muy diferente. Pero claro, es que Chelebidache comenzaba a atacar el primer ataque de las cuerdas y decía, no, el balance de las violas es la quinta del acorde, tiene que ser más sonoro para que la tónica esté equilibrada. Y como la tesitura en la que está escrita la tónica en el violín es muy aguda, la quinta todavía, y construía ese primer acorde. Y a ese que había sonado decía, ahora la trompa tiene que estar en este sonido. No, ha tocado demasiado fuerte y cortaba. No has escuchado las violas. ¿Ves cómo tienes que tocar? Las violas están siendo tu dominante. Y construía, Chelebidache se tiraba 3/4 de hora con los primeros 16 compases de una. Y la gente no podía soportarlo. Y su exigencia era tal que ahora usted podrá entender por qué decía que la ópera no era música. ¿Ustedes saben lo que ocurre en la ópera? Con la orquesta en el foso. Ya. En el foso, pensar solamente de hacer música con la orquesta en el foso, con cómo suena el foso. Pero si es que encima tienen que entrar andando. Segundo caso, hay cantantes por medio. Olatz, querida mía, tú sabes de lo que te estoy hablando. Olatz Saitúa, soprano que está aquí con nosotros. Hay cantantes por medio. ¿Ustedes saben lo difícil que es el instrumento vocal? Es algo terrible. Y lo que uno tiene que hacer a veces para conseguir equilibrar un mal momento o algo que no se encuentra bien o que me está haciendo cantar, como en algunas cosas que han visto ustedes aquí que hemos hecho, la Electra, la otra tirada así, cantando un aria que tiene que hacer un fa. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Ustedes creen que Chelebidache estaría de acuerdo en que ese fa está equilibrado con la dominante que les estoy diciendo de su orquesta, que la conoce durante los últimos 10 años, que ensaya dos semanas enteras un programa? ¿Me entienden de lo que...? Y sin embargo él decía que hacía música 1 de cada 200 conciertos, porque consideraba que había hecho en concierto, el ataque era bueno, el trompa se había dado cuenta de que la viola había tocado más y había sonado más, y entonces el timbal había entendido que debía engordar. ¿Me explico? Y entonces lo que él decía, esto es más complejo, es un proceso reductivo, el principio en el final y el final en el principio. Él consideraba música cuando el principio estaba en el final y el final en el principio. Quiere decir, cuando todo el mundo había interrelacionado lo que estaba ocurriendo y había hecho una línea que no había sido cortada, por supuesto, por el error de un trompeta que hace... En el momento en que trompeta, aquí, por muy bien que vayas y te falten 10 minutos, él ha hecho... Él decía, hoy no he hecho música. Entonces, que parece que no tiene relación con el tema de grabar, de los micrófonos, ¿no? Él consideraba que el cacharro ese, como él le llamaba, no es capaz de aglutinar la resonancia de la viola dominante, ni de equilibrar el balance. Pueden hacer muchas cosas, pero conseguirán un 40% o un 50% como mucho, los Baumann famosos, o ahora con nuevas técnicas, de lo que se está produciendo. Entonces, por eso no es música.
Maestro, entonces le preguntamos, ¿por qué se ha puesto usted a grabar? Que al final sí que hay grabaciones, como ustedes saben, ¿no? Muchas piratas y otras hechas por él al final, en DVD, incluso en Laserdisc, ¿no? Que yo compré, todos los tengo Laserdisc solamente para ver eso, ¿no? Pues porque él dijo que son cosas del maestro que uno no puede a veces entender. ¿Sabes? Esta ciudad, esta orquesta, me ha dado tanto. He hecho tanta maravilla con ellos. He llegado a hacer música en muchas ocasiones. Ellos me piden que grabe. Porque Sony, ¿saben lo que supone grabar para esas orquestas? Sony les está poniendo un cheque de $10 millones si graban la integral de las sinfonías de Bruckner. 10 millones que son un millón para los técnicos por grabar, no, 2 para la gente, ¿saben? Como en el fútbol, ¿cómo se llama el fútbol? Los managers, sí, eso, que preocupan de cuánto cobra Urzaiz o Llorente o el otro, ¿saben? El que está por medio, que se lleva el 10, el 15, el 20% de lo que va a ganar el artista. Bien, eso sería otro asunto, ya lo hablaremos otro día. Y entonces, ¿de qué hablaba? De Chelevidache. Y entonces, quiere decir, quedaban 7 millones que van a ser repartidos, señores, entre la orquesta. Les voy a quitar a ustedes $7 millones después de lo que ustedes han hecho por mí. Muy bien, eres la única persona que has pasado 5 minutos de las 9. Se ve manifiestamente que es un artista y el poder del arte. Déjeme decirles solamente que el miércoles 17 de diciembre tenemos a un gran filósofo canadiense que habla castellano perfectamente. Es una primera figura del pensamiento. Yo no le conozco, pero Andrés Ortiz Osés me dice que es un tipo genial y que va a hablar sobre el sentido de la vida. Algo así como el sentido de la vida. Están ustedes invitados. Yo, la pena que me da es que tengo que cortar aquí, pero seguiríamos oyéndote seguro que mucho más tiempo, ¿no? Descansen, recupérense. Ha sido un placer. Muy bien.